Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, Dios siempre cumple sus promesas. Esta es una buena noticia y esto es un pensamiento maravilloso, sobre todo a partir de que no se trata de una buena intención de mi parte o de quien se atreviese a afirmarlo, sino porque procede de la misma palabra de Dios. Dios es descrito y es presentado por su palabra como un Dios bueno, con maravillosas promesas que Él siempre cumple. Él aclara para nosotros los humanos diciendo, en el texto sagrado por supuesto, que Él no es hombre ni hijo de hombre para cambiar de opinión, para dejarse mover por el estado de ánimo o el humor, como suele suceder con nosotros los humanos, lo cual nos hace variar lo que prometemos y no cumplirlo. Pero afortunadamente, Dios siempre cumple sus promesas. Dios no es humano y Él siempre se mantiene fiel a lo que Él nos ha prometido. Pues con eso tiene que ver, amigos, nuestro tema de hoy. Es el libro de Josué en la Biblia que nos habla a este respecto. En Josué capítulo 21 y versículo 45 se lee: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Me gusta, merece una reiterada lectura. Josué 21 y versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas. Mire cómo se describe la promesa de Dios. Se dice que es buena. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y mire cómo cierra esta afirmación poderosa. Todo se cumplió. Amigo, amiga, si hay algo que tú has estado esperando de Dios, quizá según tú se te pasó la hora y esto debió haber sido antes, te tengo una noticia maravillosa en el programa de hoy. Dios siempre cumple sus promesas. Ahora, eso no garantiza que Él va a venir a la hora que tú digas, a la hora que yo quiera, sino que la hora suya, pero amigos, la hora de Dios es la mejor hora de todas. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos por lo general nos anticipamos y cuando algo viene antes de tiempo, por lo general no resulta provechoso y lo desaprovechamos, lo desperdiciamos, mejor dicho. Bien dice la palabra de Dios que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es en el momento de Dios, es en el horario de Dios, es en el calendario de Dios que las cosas deben venir a nosotros para que entonces en el tiempo correcto podamos nosotros administrar eso de manera correcta. Así es que, maravilloso tema. Ahora, la pregunta que quizá muchos se hacen es, ¿y por qué Dios siempre cumple su promesa? ¿Qué es lo que hay implícito? ¿Qué es lo que hace que Dios se obligue a sí mismo a cumplir todo aquello que nos ha prometido? ¿Por qué Dios siempre cumple sus promesas? Atención a las respuestas a continuación. En primer lugar, amigos, Dios siempre cumple sus promesas porque Él no puede negar su dicho. ¿A qué me refiero con esto? Su dicho es: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Hay dichos que son conforme a la época, ¿no es cierto? Incluso hay dichos que se acuñan conforme a la moda. Surgen palabras típicas de la moda entre los jóvenes. Bueno, solo hoy con el tema de chatear y de redes sociales ha surgido toda una nueva forma, sobre todo de escritura, y la Real Academia de la Lengua no ha tenido más remedio que ir aceptando y dándoles su aprobación a muchas
palabras que muchas de ellas son frases con palabras entrecortadas, que entonces acortan la comunicación escrita, en fin. Pues en el mundo hay dichos que van y vienen conforme a la época, conforme a las modas y aún conforme a los intereses. Hay dichos que surgieron de un momento político, otros surgieron de una transición cultural, en fin, solo la generación mía, generación de los años 60 y 70, allí surgió mucho vocabulario propio de la juventud de aquel entonces. Pero eso cambia con el tiempo. De vez en cuando suelto una de aquellas expresiones y la gente joven me queda viendo como bien raro, como diciendo, ¿y de qué está hablando este señor? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, los dichos humanos cambian con el tiempo, cambian con las modas, pero eso no aplica a Dios. Dios no puede negar su dicho. Él ha dicho en su palabra, Él lo dejó escrita como un legado para nosotros, como una gran promesa, algo en lo que podemos sostenernos. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Segunda respuesta, ¿por qué Dios siempre cumple sus promesas? Porque dice la Biblia que en Jesucristo las promesas de Dios, las promesas del Padre son sí y amén por medio de nosotros. No dice tal vez, no dice quizás, no dice quién sabe, no dice sí, pero si haces esto o si haces lo otro. No, la afirmación que es de San Pablo es llana y es simple, pero es sólida. Dice, las promesas de Dios son sí y son amén. No da espacio para dudas, para situaciones alternas, para estados intermedios entre el sí y el no. No existe la posibilidad. La única posibilidad con la promesa de Dios es que en Cristo, y por supuesto, Cristo es el vehículo, Cristo es el medio. En Cristo las promesas de Dios son sí y amén. ¿Te ha prometido Dios algo? Pues en su palabra tienes un gran argumento. Tú puedes ir a orar y decirle, Dios, tu promesa es sí. Tu promesa es amén en Cristo. Y yo me aferro a Cristo, para que en Cristo esa promesa que yo he recibido de ti se cumpla en mi vida. Y no termina ahí la afirmación paulina. Dice, en Cristo son sí y amén esas promesas, y finaliza el versículo diciendo, por medio de nosotros. Significa que nosotros estamos involucrados. No es algo para que te lo cuenten nada más. No es algo para verlo pasar como una película, no es para escucharlo como un testimonio por parte de alguien más, es para que tú gestiones tu vida y vivas tu vida conforme a esa promesa de Dios, por medio de nosotros. Eso, amigos, el segundo término como respuesta. En tercer lugar, y la pregunta es la misma, ¿por qué Dios siempre cumple sus promesas? Porque sus promesas están basadas en su fidelidad, no en la nuestra. A veces dudamos de que Dios nos vaya a dar algo que hemos pedido, que anhelamos, que Dios vaya a cumplir una promesa en nuestras vidas, y esa duda se desprende no de Dios, no respecto a Dios, no es que dudamos de Dios, es que dudamos de nosotros mismos. Entonces, esa duda nuestra tiene que ver con que no somos suficientemente fieles, no hemos orado suficiente, no nos sentimos tan consagrados a Dios, etcétera, 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 etcétera. Entonces, basados en que no somos todos los fieles que debiéramos ser, entonces dudamos que la promesa de Dios se cumpla. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice que aunque nosotros le fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. O sea que la fidelidad de Dios no es una cosa que va y viene, que sube y baja, dependiendo de cómo se estire o se encoja mi fidelidad. No, somos imperfectos.
Una es nuestra buena intención, uno es nuestro buen deseo y otro es lo que al final resulta sucediendo. Tenemos que pedir perdón muchas veces, tenemos que arrepentirnos en muchísimas ocasiones, tenemos que decirle: Dios, perdóname, dame otra oportunidad. Lo ventajoso en eso, si es que el término es válido, es que Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestro intercesor y Cristo es el que aboga por nosotros delante del Padre. Ahora bien, como Dios conoce que nuestra imperfección e infidelidad no desprende a un grado de degeneración espiritual, de depravación espiritual, de hipocresía, porque hay quienes quieren pretender ser santos y no lo son. Lo que son es gente perversa. Pero no estamos hablando de ese caso. Si tú conoces a Jesús, si tú naciste de nuevo, si tú conoces la nueva vida en Cristo Jesús, entonces tus imperfecciones, tus defectos, tus debilidades, tus limitaciones en alguna ocasión van a resultar en infidelidad de tu parte en cuanto a Dios. Pero lo maravilloso es que la promesa de Dios se cumplirá, porque esa promesa no está basada en la fidelidad nuestra, sino en la fidelidad de Dios mismo. Déjame decirte algo: las bendiciones más grandes que Dios me ha dado no las merecí, ni una sola de ellas. Y si tú crees que tú mereces alguna de tus bendiciones, déjame decirte que estás equivocado. Tu percepción es completamente errónea. No merecemos ninguna de las bendiciones que recibimos. Y número 4, como respuesta final, ¿por qué Dios cumple siempre su promesa? Porque a Dios le agrada perfeccionar su poder en la debilidad nuestra. Pablo estaba agobiado, oró 3 veces y su oración fue: que lo quite de mí. Y se refería a algo que él describe como un aguijón en la carne y como algo que eran bofetadas de Satanás en su rostro. Y se sentía agobiado. Y la respuesta de Dios fue extraordinaria. Dios le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo sale del agobio, sale de la angustia y dice: entonces de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. ¿Sabe? Eso es revelación. Eso solo se puede encontrar por revelación de Dios. No es que me glorío en todas aquellas cosas que me causan vergüenza, que me frustran, que me hacen sentir que no estoy avanzando ni madurando lo que debiera. No, es algo muy profundo, donde tú te das cuenta de cuánto consuelo hay en que no importa cuánto tú te esfuerces, hombre, si lo hiciste bien, gloria a Dios, y no gloria a ti. Y si no te salió como esperabas, de todas maneras, Él hará reposar su poder en esa imperfección tuya. Entonces, amigos, leía para ustedes del libro de Josué en el Antiguo Testamento, capítulo 21 y versículo 45, lectura que reitero. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Pues basado en esta extraordinaria declaración, te he ofrecido, amigo, amiga, 4 respuestas a esta interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué Dios siempre va a cumplir su promesa en nuestras vidas? Por las siguientes razones. 1, porque Él no puede negar su dicho. Y su dicho es que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Primero que se deshaga el cielo y la tierra, pero su palabra nunca pasará. 2, ¿por qué Dios siempre cumple su promesa? Porque en Jesucristo las promesas de Dios Padre son sí y amén por medio de nosotros que estamos involucrados en ese proceso, para llamarlo de algún modo. 3, ¿por qué Dios siempre cumple su promesa? Porque sus promesas están basadas en su fidelidad, no en la nuestra. Y 4, finalmente, porque a Dios le agrada
perfeccionar su poder en nuestra debilidad. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Dios siempre cumple su promesa. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.